Rechazó mi amor y ahora quiere volver conmigo. Cuando tenía 19 años, oí que al matón de la escuela le gustaban las chicas de piel clara y delicada. Desde entonces me esforcé por convertirme en eso. Pero yo era un chico. Con mi piel pálida, complexión delgada y rasgos suaves, los chicos a mi alrededor no paraban de burlarse de mí. ¡Qué mariquita! Se burlaban. Y cuando unos compañeros me acorralaron en el baño y me acosaron, fue el abusador de la escuela quien intervino para protegerme. Me revolvió el pelo y dijo, ¿cómo puedes ser más delicado que una chica? Un hombre necesita comer más si quiere protegerse. Luego añadió, olvídalo. Te protegeré de ahora en adelante. Pero más tarde, cuando por fin reuní el valor para confesarle mis sentimientos, retrocedió con desprecio. A una mariquita asquerosa como tú le gustan los chicos. Eso es repugnante. Henry Smith, me gustas. ¿Quieres ser mi novio? Mi voz temblaba al hablar, intentando imitar la serena sinceridad de un protagonista de drama japonés. Lentamente hice una reverencia y le entregué la carta de amor. Había repasado este momento en mi cabeza incontables veces. Pero al estar frente a él de verdad, los nervios me invadieron como un maremoto. Mi voz temblaba incontrolablemente. Al terminar de hablar, me quedé paralizada por la tensión de la anticipación. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que iba a estallarme el pecho. Mantuve la vista fija en el suelo, temerosa de ver la expresión de Henry llena de ansiosa esperanza y temor. Después de lo que me pareció una eternidad, noté que algo no iba bien. El aire se había vuelto inquietantemente quieto. El silencio era sofocante. Henry Smith, llamé finalmente apenas más fuerte que el zumbido de un mosquito. Enderecé la espalda, me agarré el dobladillo de la camisa y lo miré con cautela. Henry miraba por la ventana, con el rostro ensombrecido por la incomodidad. Lo había avergonzado. Y entonces vino la risa aguda, estridente, cruel. Sus amigos estallaron en carcajadas. ¿Lo oí bien? Una maldita mariquita le acaba de confesar al jefe. Un chico se dobló de dolor, golpeó el escritorio y se rió tanto que no podía respirar. Jacob Brown, eres gay. Otro intervino con una mueca de desprecio. ¡Qué asco! Las muecas y las voces burlonas me llegaban desde todas partes. Cada una era como una cuchilla afilada que se clavaba en mí. Mi rostro palideció como un fantasma. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Me volví desesperada hacia Henry. Por favor, supliqué en silencio. Solo una mirada, una señal de que me protegería como antes. De que hablaría, aunque fuera una sola vez. Pero mis esperanzas se desvanecieron. Henry me miraba con repugnancia. Su mirada, tan fría y odiosa, me resultaba desconocida y aterradora. Jacob Brown, no. ¿Te encuentras repugnante? Su voz era como hielo, cada palabra un martillazo en mi pecho. Te traté como a un hermano, ¿y tú? No terminó la frase. Pero ya sabía a qué se refería. Lo siento, susurré. Con manos temblorosas, alcancé lentamente la carta de amor. En el momento en que mis dedos tocaron el sobre, sentí como si rozara mi orgullo destrozado. Me temblaban las manos, el corazón, todo el cuerpo. Al darme la vuelta para irme, los amigos de Henry no estaban dispuestos a soltarme. Un chico alto se me puso delante rápidamente, bloqueándome el paso. Con los brazos cruzados, una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Oye, nena. ¿Así es como le pagas a alguien que fue amable contigo? Alzó la voz a propósito. Me rodearon más chicos, formando un círculo cerrado. Henry te compadeció y te trató como a un amigo, y tú intentas hundirlo con tus tonterías de gay. ¿Acaso ustedes, maricas, no tienen límites? Sus palabras fueron sal en mis heridas abiertas. Sentí un profundo abatimiento. Quería desaparecer en la tierra. Me volví hacia Henry con los labios temblorosos, pero no podía mirarlo a los ojos. Sentía algo atascado en la garganta. Tras un largo momento, logré emitir una disculpa temblorosa. Lo siento. No debí haberlo hecho. Ni siquiera había terminado cuando Henry chasqueó la lengua molesto y se pasó la mano por el pelo frustrado. Jacob Brown, ¿puedes decirme por qué?
Tenía el ceño fruncido y la voz llena de irritación. ¿Qué? Pregunté sin comprender, con el cerebro congelado. ¿Por qué te aferras a mí? Espetó, ahora más fuerte. Quizás te di una mala impresión una vez, pero te digo que no me gustan los chicos. Y sobre todo no me gustan las nenas como tú. Así que deja de molestarme. Me obligué a escucharlo todo, bajando la cabeza otra vez. Susurré, lo siento. Ya no lo haré. Entonces agarré mi mochila y salí corriendo hacia la puerta. Las risas que me siguieron solo aumentaron mi vergüenza. Fuera de la puerta de la escuela, de repente oí que alguien me llamaba con urgencia. Jacob, espera. Hice una pausa. Era el monitor de pago de la clase, corriendo hacia mí. Levantó una mano como si quisiera palmearme el hombro como haría con cualquier otro compañero, pero instintivamente me estremecí y retrocedí, ampliando la distancia entre nosotros. Su mano colgaba torpemente en el aire, congelada. Él también se dio cuenta, y un destello de vergüenza cruzó su rostro. Rascándose la cabeza, le ofreció suavemente, no te lo tomes a pecho. Sabes, Henry, siempre has sido un bocazas. No es nada nuevo. Al oír esto, apreté con fuerza la camisa. Se me pusieron blancos los nudillos. Claro que lo sabía. Pero también había visto una faceta de Henry que alguna vez fue gentil y amable. El contraste entre eso y la crueldad que acababa de presenciar, ¿cómo no iba a romperme el corazón? Asentí, aturdida. Sí, lo sé. Gracias. Antes de que pudiera irme, extendió la mano y me tomó la muñeca con suavidad. Tras un momento de vacilación, murmuró, siempre me has parecido bastante linda. ¿Quién dice que los chicos tienen que verse grandes y rudos? Yo también creo que alguien como tú es genial. Al oír eso, asumí que solo intentaba consolarme. Después de lo que Henry había hecho, me costaba creer que alguien pudiera pensar que yo era buena. Así que volví a murmurar en voz baja gracias. Luego aparté la mano y caminé directo a casa. Al día siguiente, en cuanto entré al aula, presentí que algo no iba bien. La sala, que había estado en silencio hacía apenas un segundo, estalló de repente en susurros y conmoción en cuanto aparecí. Los estudiantes se agruparon, señalándose con el dedo y murmurando entre dientes. Mi mirada se desvió lentamente hacia mi escritorio y luego me quedé paralizada por la sorpresa. La basura se amontonaba caóticamente sobre la superficie, envoltorios arrugados, papel grasiento, notas usadas y garabateadas, y una sustancia pegajosa e inidentificable esparcida por todas partes. Mi silla estaba aún peor. La habían cubierto con pegamento. Si me hubiera sentado sin mirar, no me atrevía a imaginar lo que habría pasado. Una vez se burlaron de mí por mi piel pálida, mi complexión delgada y mi rostro delicado. Pero cuando me acosaron en el baño, Henry me defendió. Después de ese día, nadie se atrevió a meterse conmigo otra vez. La gente solo intimidaba a los débiles y yo tenía a Henry como escudo. Pero ahora que su protección había desaparecido, la ola de crueldad volvió a arremeter y, más fuerte que nunca, apretando la mandíbula, me obligué a mantener la calma. Mi rostro era una máscara de indiferencia mientras limpiaba el desorden en silencio. Después de limpiar el escritorio, me esforcé por traer una silla nueva para reemplazar la que estaba arruinada. Entonces, un grito resonó desde el otro lado del aula. Alguien había abierto el cajón de mi escritorio y había encontrado una rata muerta dentro. No tuve que adivinar quién la había puesto ahí. Mi corazón se había entumecido hacía tiempo. Y aún así, en cuanto vi la figura de Henry en la sala, una parte de mí aún esperaba que me defendiera como antes. Pero Henry ni siquiera me miró. Pasó junto a mí con ojos fríos e indiferentes y movió su escritorio al fondo del aula, ayudado por algunos de sus amigos. Fue entonces cuando sus voces llegaron a mis oídos. Hermano Henry, ¿no fue demasiado? Vamos. ¿Cómo te sentirías si un gay te coqueteara todos los días? Y entonces Henry habló alto y claro, como si quisiera asegurarse de que lo oyera todo. No me sentaré junto a ningún bicho raro. Eso es asqueroso. Sus palabras me golpearon como un martillazo en el pecho. Ese fue el momento en que dejé de querer a Henry. Tenían razón. Solo me gustaba Henry porque era amable conmigo. Y ni siquiera había hecho tanto.
Era solo que yo estaba desesperada por amor. Con un ruido sordo, tiré la rata muerta a la basura. Otra oleada de ruido recorrió la sala. Los estudiantes de las últimas filas retrocedieron como si hubieran visto un fantasma apestado, apresurándose a alejarse de mí como si fuera contagioso. Al pasar junto al nuevo asiento de Henry, sentí su mirada clavada en mi espalda. Lo ignoré. Y en mi corazón, juré que nunca volvería a quererlo. Después de que Henry se movió, el asiento a mi lado quedó vacío. Como el padre de Henry era rico e influyente, ni siquiera el maestro se atrevió a preguntar al respecto. Nadie quería problemas. Me sentaré contigo. El sonido de un escritorio arrastrándose por el suelo rompió el silencio. El monitor de pagos, George, había movido su escritorio junto al mío. Levanté la vista, sorprendido. Él fue quien corrió tras de mí ayer. Quien me ofreció calor en ese momento oscuro y humillante. Quizás por eso, estaba un poco más agradecida. Sin darme cuenta, le sonreí. Entonces, como era de esperar, se oyó una mueca burlona detrás de mí. Henry. Reconocía esa voz en cualquier parte. En cuanto rió, el rostro de George Clark se sonrojó. Rápidamente agachó la cabeza, fingiendo rebuscar en su escritorio como si estuviera ocupado, intentando desesperadamente ocultar su vergüenza. Mi propio pecho se hinchó como si una mano invisible me apretara. Me aterraba que Henry dijera algo aún más cruel. ¿Te gusta ese tipo de hombre? La voz sarcástica de Henry volvió a cortar el aire, destilando desdén. George Clark, ahora te gustan las mariquitas. Incluso te pusiste calcetines blancos hoy para impresionarlo. El aula estalló en burlas y risitas, burlonas y malintencionadas. La cara de George se puso roja como un tomate. Se encorvó bajándose los pantalones para taparse los calcetines. Tartamudeó, no, solo agarré lo que estaba limpio. No te molestes en explicarlo. Lo entendemos, lo entendemos. Sentí un torrente de sangre en mi cabeza, ira, humillación, frustración desbordándome. ¿Podrían dejar de molestar a la gente? Con todas mis fuerzas, estampé mi libro de texto contra el escritorio. El golpe resonó con fuerza por toda la clase, haciendo que todos guardaran silencio. Por un instante las risas se acallaron. Pero pronto los susurros volvieron. Miradas maliciosas lo siguieron, implacables. Vaya, ahora sí que es protector. Di una palabra sobre su novio y se vuelve loco de romántico. Tú. Estaba a punto de replicarle cuando Henry, sentado atrás, me interrumpió con impaciencia. Ya basta. Cállate ya. Me miró mientras lo decía. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, mi espalda se tensó. Tras volver a mi asiento, me giré con cautela hacia George. ¿Estás bien?, murmuró. Desde ese momento nunca más me dirigió la palabra. Sonó el timbre. Entró el tutor. Buenos días, clase. Se detuvo en seco en cuanto me vio. El tiempo se detuvo. Nuestras miradas se cruzaron en el aire y lo vi. Desaprobación. Aguda y penetrante como una flecha. El corazón me dio un vuelco. Bajé la cabeza instintivamente con la culpa inundándome el pecho como agua fría. No me atreví a volver a mirarla a los ojos. Por favor, no me llames. Por favor, no lo hagas. No voy a decir nombres. Dijo de repente alzando la voz con furia contenida. Rompiendo el pesado silencio. Pero algunos estudiantes necesitan reflexionar sobre sí mismos. Tan joven. Y ya tan descarado, arrastrando al resto de la clase contigo. Impidiendo que otros se concentren en aprender. Ya sabes quién eres. No seas la rata que lo echa todo a perder. Golpeó la pizarra con el puntero. Van. Mantuve la cabeza gacha, sintiendo el peso de todas las miradas en la sala mientras me observaban. Algunas eran curiosas. Algunos estaban confundidos. Pero la mayoría estaban llenos de desdén. Incluso George estaba sentado a mi lado, bajó la cabeza, avergonzado por mí. Tenía demasiado miedo de levantar la vista. En cuanto terminó la clase, los estudiantes volvieron a arremolinarse. George, no está mal hacer todo esto por amor.
Un compañero apenas había terminado la frase cuando George se levantó de repente. Con un fuerte chirrido de su silla al arrastrarse por el suelo. Lo siento. Eso fue todo lo que dijo antes de recoger su escritorio y moverlo a la última fila. Lo miré en silencio atónito. Mi mente se quedó en blanco. Como si todos los pensamientos se hubieran evaporado de mi cuerpo. Abrí la boca, queriendo decir algo, pero no me salió nada. Finalmente regresé a mi asiento, aturdido. Ahora, que no tenía compañero de escritorio. Durante el recreo, los demás estudiantes se reunían en grupos, riendo y charlando con sus amigos. Yo solo podía tumbarme boca abajo en mi escritorio y fingir que dormía. Déjame salir. Déjame salir. Golpeé la puerta del baño con ambos puños. Cada portazo me llenaba de furia e impotencia. La puerta había sido atascada con el mango de una fregona desde afuera. Por mucho que la empujara o pateara, no se movía. No tienen nada mejor que hacer. Grité y mi voz resonó en las paredes de azulejos, solo para ser ahogada por las risas crueles del exterior. Anda, grita. No puedes llamar a Henry esta vez, ¿verdad? Un hombre se burló desde la puerta, con la voz llena de burla. Maldito niño bonito, siempre escondiéndote detrás de alguien más. Qué mala suerte que te hayamos pillado hoy. Si tienes agallas, escápate por tu cuenta, mariquita. Temblaba de rabia, me temblaba todo el cuerpo. Impulsado por la desesperación, apreté los dientes y golpeé la puerta con el hombro. Durante casi un mes, había estado intentando ganar masa muscular comiendo más y haciendo más ejercicio. Pero el cambio no ocurre de la noche a la mañana. La puerta se sacudió violentamente, pero no cedió. Da igual. Date un capricho ahí dentro. Su risa se apagó junto con sus pasos. Y luego silencio. Una oleada de impotencia me invadió, tragándome por completo. Apoyada en la puerta, jadeé en busca de aire. La desesperación me envolvía. Jacob. Una voz me llamó desde afuera. Me quedé paralizado. Era Henry. La esperanza volvió a brillar en mi interior. No me importaba nada más, solo quería salir. Lo llamé urgentemente. Henry. Me encerraron, por favor, ayúdame. No puedo salir. Lo intenté. La puerta no se mueve. Mi voz se quebró por las lágrimas. En ese momento, no me importaba el orgullo ni la dignidad. Solo quería ser libre. Entonces lo oí burlarse. Bueno, tenías tantas ganas de ser un maldito mariquita. No comiste lo suficiente. Mira dónde te ha llevado eso. Te lo ruego solo por esta vez, por favor. La voz de Henry estaba teñida de cruel diversión. ¿Por qué no le preguntas a George? Ah, sí, él también te dejó. Supongo que hasta a él le da asco que seas gay, ¿no? Sus palabras me impactaron como un rayo. La pequeña llama de esperanza que había ardido en mi interior se apagó al instante. Me dejé caer al suelo, apoyado en la puerta. Y dejé que las lágrimas cayeran libremente. Para él yo no era más que un chiste, alguien para burlarse y dejar de lado. Al principio del curso me enamoré de Henry a primera vista. Y después de oír que le gustaban las chicas pálidas, delgadas y delicadas, me convertí en eso. Por mi aspecto, los chicos a mi alrededor siempre me llamaban mariquita. Pero entonces, cuando me acorralaron en el baño, Henry me defendió. Me alborotó el pelo y dijo, ¿cómo puedes ser más suave que una chica? Un hombre de verdad necesita comer más si quiere protegerse. Luego añadió, olvídalo. Te protegeré de ahora en adelante. Ahora, acurrucada en el suelo del baño, murmuré entrecortadamente, ¿no dijiste que me protegerías? Henry dudó medio segundo antes de que su voz se tornara fría y desdeñosa. Dios, eres asqueroso. Creí que solo éramos amigos. ¿Quién diría que eras tan retorcido? Descúbrelo tú mismo. Y entonces, sin decir una palabra más, se alejó. Sus pasos se hicieron cada vez más débiles. Hasta que desaparecieron por completo. Me quedé sin opciones. Una vez más me lancé contra la puerta. Justo cuando estaba a punto de rendirme la puerta se abrió de golpe con un golpe violento.
Me tambaleé hacia adelante esperando estrellarme contra la pared. Pero en cambio caí en el cálido y suave abrazo de alguien. El chico no llevaba nuestro uniforme escolar. No parecía un estudiante en absoluto. ¿Estás bien? ¿Te encerraron a propósito? Asentí levemente. Percibiendo mi incomodidad, se rascó la cabeza y señaló hacia el pasillo. Oí ruidos afuera y entré. No pensé que fueras lo suficientemente fuerte para salir. En cuanto me di cuenta de la situación, retrocedí instintivamente para poner distancia entre nosotros. Gracias. Murmuré bajando la cabeza y dándome la vuelta para irme. Pero justo cuando lo hacía, me agarró la muñeca. ¿Quieres que te acompañe con un profesor? No, está bien. Gracias. Ignorando la vacilación en su mirada, me di la vuelta y volví directamente al aula. En cuanto entré, todas las cabezas se giraron hacia mí. Bueno, mira quién ha vuelto. ¿Quién te ayudó a escapar esta vez? La voz del chico estaba llena de petulancia y evidente malicia. Recorrí la habitación con una mirada fría, y mis ojos finalmente se posaron en los suyos. Salí yo también. Mi voz era firme, baja y firme, cada palabra tenía un sabor a acero. Si vuelve a pasar, llamaré a la policía. Parpadeó sorprendido, y luego se burló con desprecio. ¿A quién intentas asustar? Ni me inmuté ni siquiera parpadeé. Mis ojos ardían con furia silenciosa. Pruébame. Mi voz era fría como el hielo. Esta vez, no fui el niño callado y cobarde que se lo llevó todo. Quizás fue mi tono. Quizás fue mi expresión. Pero por una vez el niño pareció desconcertado. Entreabrió un poco los labios, pero no dijo nada más. Henry abrió la boca, probablemente para decir algo, pero entró la maestra. Silencio, todos. Su voz atravesó la tensión como una cuchilla. La clase se quedó en silencio al instante. Este es nuestro nuevo estudiante transferido. Andrew, preséntate, por favor. Apenas levanté la cabeza, completamente desinteresado, hasta que lo vi. El chico del baño. Se le iluminaron los ojos al verme. Hola, soy Andrew White. No reaccioné por fuera, pero por dentro no podía dejar de repetir su nombre una y otra vez. Andrew White, por favor, ve al asiento vacío de la última fila, dijo el profesor, señalando al fondo del aula. Reorganizaremos los asientos después de los exámenes parciales. Me gustaría sentarme aquí, respondió Andrew con calma, bajando del podio. Luego caminó directo hacia mí. Parpadeé sorprendida, completamente confundida. Quizás fue porque fui la primera persona que conoció en la escuela, pensé. Aún así me reí rápidamente de mi propia estupidez. De todas formas, probablemente se mudaría pronto. Pero incluso con ese pensamiento, no pude evitar la pequeña punzada de emoción que floreció silenciosamente en mi pecho. Hola, dijo con una cálida sonrisa, y luego me entregó un frasquito de aceite medicinal. Lo miré confundida. Inclinándose, habló en voz baja, para que solo los dos pudiéramos oírlo. Vi tu hombro antes. Estaba todo rojo. Si no tratas el moretón pronto, mañana dolerá aún más. Instintivamente levanté la mano para cubrirme el cuello, al darme cuenta de lo atrevido que acababa de ser. Andrew se dio la vuelta, visiblemente avergonzado. Perdón, no quise pasarme. Me mordí el labio con una mezcla de emociones acumulándose en mi interior. No pasa nada, dije en voz baja, y luego añadí gracias. Durante el recreo prolongado, el aula bullía de charlas. Andrew y yo nos encontramos hablando de nuevo. Nunca me dijiste tu nombre, dijo. Tras unos minutos de conversación, empecé a sentirme más relajado, algo que no había sentido en mucho tiempo. Me sorprendió descubrir que no quería que el momento terminara. Soy Jacob. Sus ojos se iluminaron al ver mi cuaderno de bocetos. Espera, ¿juegas en la temporada 2? Puedo interpretar cualquier rol. ¿En qué posición sueles jugar? Suelo interpretar roles de apoyo o de interacción, respondí. Hablar de videojuegos despertó en mí una chispa. Mi timidez habitual se desvaneció mientras explicaba animadamente a mis héroes favoritos. La emoción brillaba en mis ojos.
Agreguémonos más tarde y juguemos unas rondas, sugirió Andrew. Pero antes de que pudiera responder Van, una botella de agua golpeó mi escritorio con fuerza, casi volcándose. Gotas de agua resbalaron por la mesa. Andrew y yo dimos un salto. Al levantar la vista, vimos a Henry allí de pie, furioso. Sus ojos ardían con una rabia que parecía a punto de consumirnos a ambos. Hoy no juega, dijo Henry con frialdad. Su voz era aguda y autoritaria. Volviéndose hacia mí, añadió. Vienes conmigo a la galería luego. No digas que no. Levantó la barbilla, esa postura arrogante que siempre usaba cuando intentaba controlarme. Henry siempre había sido dominante. Cuando me gustaba, seguía cada palabra que decía. Todo lo que pedía, intentaba dárselo, incluso si eso significaba comprometerme. En aquel entonces pensé que estar con él lo hacía todo más llevadero. Pero ahora era diferente. Ya no me gustaba. Y por primera vez en 2 años, le dije que no a Henry. Su rostro se contrajo de incredulidad. Me miró con los ojos abiertos como si fuera una completa desconocida. ¿Qué dijiste? Gruñó en voz baja y temblorosa, con la ira apenas contenida. Repítelo si te atreves. Entonces me agarró del brazo y me levantó de un tirón. Me agarraba con tanta fuerza que me dolía. Luché pero no pude soltarme. Antes de que pudiera reaccionar, le lanzó una mirada fulminante a Andrew y se burló. ¿Qué pasa? Ahora te lanzaría sobre cualquier chico. Su voz era tan fuerte que toda la clase lo oyó. Los susurros se extendieron al instante. Unas miradas curiosas y críticas se volvieron hacia nosotros. Tan desesperado, ¿verdad? Esa fue la gota que colmó el vaso. Me solté de su agarre. ¿No dijiste que era asqueroso? Entonces, ¿qué demonios crees que estás haciendo ahora? Nuestra discusión atrajo más atención. La pandilla de Henry corrió hacia nosotros, sonriendo como hienas. Jacob, da esa cosa de ser difícil de conseguir. Genial, dijo Mike Daniel con desdén. Su voz rebosaba sarcasmo. Pero no había terminado. Su mirada se volvió hacia Andrew. Oye, chico nuevo. Que tu compañero de escritorio sea gay no te da tanto asco. Alzó la voz. Su tono estaba lleno de desafío y desprecio. Quizás cuando te habla, solo piensa en cómo meterse en tus pantalones. No terminó la frase, pero la insinuación era clarísima. La risa que siguió estaba cargada de malicia. Se me encogió el corazón. Instintivamente me giré para mirar a Andrew asustada. Temerosa de ver esa familiar expresión de asco en su rostro. Pero en cambio... ¿Y qué si es gay? Yo también lo soy. Tengo un problema con eso. Me quedé mirando a Andrew con los ojos abiertos, completamente atónito. Simplemente lo dijo. En voz alta. Delante de todos. Toda la sala quedó en silencio. Las risas y los chismes se apagaron al instante. Reemplazados por un silencio solemne. Nadie se lo esperaba. No sabían cómo reaccionar. Andrew me miró con consuelo, luego dio un paso al frente y miró fijamente a Henry. Por favor, vete. Su voz era tranquila, pero no dejaba lugar a discusión. Henry entrecerró los ojos. ¿O qué? Ya sabes quién soy. Su tono se volvió amenazante, intentando arrogarse su estatus como siempre. Sentí una opresión en el pecho. Estaba a punto de decirle a Andrew que lo dejara pasar. Cuando lo oí decir, no me importa quién seas. Si tienes algún problema, puedes hablar con el departamento legal del grupo familiar Witte. Estaré esperando. Eso hizo callar a todos. La expresión de Henry se ensombreció. Le temblaban los labios, pero no le salían las palabras. Por primera vez vi el miedo brillar en sus ojos. Finalmente se dio la vuelta y salió furioso, humillado. La multitud se dispersó lentamente, aún conmocionada por la sorpresa y la curiosidad, pero nadie se atrevió a decir más. Gracias, le murmuré a Andrew. Luego, vacilante, pregunté. ¿De verdad lo eres? Andrew asintió sin dudarlo. Lo soy. No mentía.
Busqué una respuesta. Esa noche al llegar a casa, comí mi generosa ración de carne y verduras de siempre. Sí, sigues creciendo. Deberías comer más, dijo mi madre desde el otro lado de la mesa. Su rostro brillaba de satisfacción y calidez. Me vio devorar mi cena con un atisbo de alivio en los ojos. Para ella, mi buen apetito era algo digno de celebrar. Vuelvo a mi habitación, dije al terminar, levantándome rápidamente y subiendo las escaleras. En cuanto entré, encendí la computadora, inicié sesión y esperé con impaciencia a que Andrew se conectara. Eligió a D. Naturalmente elegí un rol de apoyo para ayudarlo a progresar. La segunda oleada de esbirros ni siquiera había llegado cuando su voz llegó por el micrófono de nuestro equipo, inusualmente clara en el silencio de mi habitación. Entonces, ¿cómo descubriste tu orientación? Su pregunta me pilló desprevenido. Apreté los labios, dudé un momento y luego decidí ser sincera. A los 19 años me enamoré de un chico de mi clase. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea antes de que Andrew finalmente volviera a hablar. Era Henry, ¿verdad? Sí, silencio de nuevo. El aire entre nosotros se hizo más denso. Intentando deshacerme de la tensión, cambié de tema. ¿Y tú? ¿Cuándo te diste cuenta? Nunca me gustó nadie, respondió Andrew abiertamente. Pero cuando llegué a la pubertad, supe que me gustaban los chicos. Su voz era tranquila, como si estuviera afirmando algo simple. Ya veo. Respondí en voz baja, aunque mentalmente no podía evitar preguntarme cómo sería su vida. Para ser tan abierto y estar tan tranquilo consigo mismo, su familia debió de haber influido. Así que pregunté, ¿lo sabe tu familia? ¿Les pareció bien? Por supuesto. Mi padre también es gay. No está en posición de desaprobarlo. Mi cerebro se cortocircuitó por un segundo. Andrew se rió entre dientes, percibiendo mi sorpresa. Mi padre mayor y mi padre menor se casaron en el extranjero. Mi padre menor era heterosexual antes de tenerme, durante su primer matrimonio. Después de divorciarse, conoció a mi padre mayor y fue entonces cuando se dio cuenta. ¡Guau, qué increíble! Murmuré un poco asombrado. Después de lanzarse desde la torre para matar, Andrew se escondió entre la maleza y empezó a recordar. ¿Todavía te gusta Henry? Esa pregunta me hizo reflexionar. No lo sé. Lo admití. Andrew suspiró y dijo con dulzura, no tienes por qué preocuparte por lo que piensen esos idiotas de la escuela. Sí, me conmovió profundamente. Desde ese día, Andrew y yo nos hicimos inseparables. Un día durante la clase de pago, George, el monitor, me llevó aparte. Jacob, lo siento, se paró frente a mí con la voz áspera y baja, cargada de culpa. Tenía la cabeza ligeramente inclinada y la mirada fija en el suelo. Sus manos se retorcían nerviosamente frente a él, claramente demasiado avergonzado para sostener mi mirada. No debí haberlo hecho ese día. Antes de que pudiera terminar, levanté la mano y lo interrumpí suavemente. Está bien, lo entiendo. De repente soltó, ¿puedo perseguirte? He estado pensando que quizás ser gay no dé tanto miedo. El cambio de tema fue tan brusco que me quedé mirándolo, atónita. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Mi mente era un caos, sumida en la conmoción y la confusión. George se rascó la nuca con torpeza. Me gustas. Estaría dispuesto a volverme gay por ti. Mi cara se congeló. Rápidamente agité las manos, presa del pánico. No, no, no. Tu orientación es tuya, no debería ser la de nadie más. Y no digas que es para mí. Además, no me caes bien. Por favor, no bromees con esas cosas. No tiene gracia. Sin mirar atrás, me di la vuelta y eché a correr. En algún momento Andrew había llegado cerca. Me pasó un brazo por encima del hombro con una sonrisa traviesa en los labios, pero sus ojos tenían un significado que no pude descifrar. Así que dijiste que sí, claro que no, exclamé instintivamente. Aún así, pude sentir el alivio que lo invadió visiblemente. Noté que sus hombros se encorvaban ligeramente y que su mirada se suavizaba. Entonces me miró con más seriedad, con ojos llenos de sinceridad y concentración. Jacob, eres realmente atractivo.
Lo digo en serio. Sus palabras me impactaron como un foco de luz, cálido y abrumador. Instintivamente aparté la mirada, nerviosa. Me ardía la cara, un rubor se extendía por mis mejillas mientras la confusión y la timidez me inundaban el pecho. Había estado haciendo ejercicio, comiendo mejor, intentando transformarme. Ya casi había alcanzado esa apariencia delgada y compacta, con cuerpo definido, pero encantadora. Nunca me había visto así. Así que susurré, no bromees así. Andrew suspiró. Eso es solo porque todavía estamos en la escuela. Espera a que salgamos a trabajar. Serás tan popular que puede que ya ni quepa en tus ojos. Ni hablar, dije con seriedad. Levanté la vista para encontrarme con la suya. Justo entonces un destello en mi visión periférica me hizo girarme. Henry estaba allí de pie. No sabía cuánto tiempo llevaba observándome. Estaba en silencio, inmóvil. Sus ojos se clavaban en nosotros como dos taladros intentando perforarnos la piel. Su rostro era terriblemente sombrío. Sus labios temblaban levemente como si luchara por contener una intensa emoción. Si esto hubiera sido antes, habría corrido a él sin dudarlo. Pero los tiempos habían cambiado. Henry y yo no habíamos hablado en 2 meses. Ya no ocupaba ni un ápice de mi mundo. Sin embargo, ahora al verlo correr hacia mí, con la ira encendida en sus ojos y cada músculo de su cuerpo tenso, una profunda sensación de inquietud me invadió. Mi instinto me decía que estaba aquí para causar problemas otra vez. No lo pensé, simplemente agarré la mano de Andrew con fuerza y tiré de él en dirección contraria. Necesitaba alejarme de ese lunático inestable. Durante las vacaciones de verano de la universidad, al ver lo mucho que me había tomado el entrenamiento, Andrew me llevó a un gimnasio de boxeo e incluso se ofreció a entrenarme. «Sigues tan delgada». La primera vez que te abracé, pensé que estaba agarrando un perchero, bromeó. Me ajustó los guantes mientras hablaba, con un brillo burlón en la mirada. Carraspeé y admití. En aquel entonces oí que a Henry le gustaban los chicos pálidos, pequeños y delgados. Así que seguí unos consejos de dieta que encontré en internet. La expresión de Andrew cambió al instante. Su mirada juguetona se oscureció. La diversión en su voz se transformó en algo más agudo. Y aún así terminaste boxeando conmigo. Para entonces, ya había aprendido a interpretarlo bien. Se ponía de mal humor enseguida, pero era fácil animarlo. Ya no me gustan los chicos tóxicos. Jacob, dijo con seriedad. No importa con quién termines en el futuro, por favor, no vuelvas a hacerte daño por nadie. La sinceridad en sus ojos me dejó momentáneamente sin palabras. Bueno, voy a cambiarme, dije rápidamente. Lanzando las palabras por encima del hombro mientras me dirigía al vestuario. Intentando ocultar la opresión que me había provocado. El vestuario olía ligeramente a sudor y antiséptico. La iluminación era tenue y las filas de taquillas estaban ordenadas como centinelas silenciosos. Me acerqué a la mía y estaba a punto de abrirla cuando oí pasos detrás de mí. Me giré instintivamente y allí estaba Henry. Antes de que pudiera reaccionar, me acorraló golpeando la pared a ambos lados de mi cabeza con las manos, atrapándome entre sus brazos. ¿De verdad crees que puedes ignorarme así como así? ¿Te puso en mi contra? No dijo nombres, pero sabía exactamente quién era. Andrew, suspiré. Henry, ya no me caes bien. No tienes por qué seguir peleándote conmigo por una frase estúpida. Intenté mantener la voz serena, golpeándolo con la mirada, esperando que entendiera que hablaba en serio. Henry parecía desconcertado, su mirada vaciló, sus labios temblaron ligeramente y tras una larga pausa, murmuró, «Me gustas». La historia se repitió, pero los papeles se invirtieron. No hace mucho fui yo quien confesó. Justo entonces, la puerta del vestuario se abrió con un crujido. Levanté la vista y vi a Andrew allí de pie. Su rostro era deslumbrante. Nos miró a Henry y a mí con ojos indescifrables. Sentí una opresión en el pecho, lleno de culpa. Empujé a Henry por instinto. Retrocedió unos pasos, con aspecto dolido. Ya lo he confesado. Volvamos. No. Apenas había empezado a hablar cuando Andrew se adelantó, me abrazó y me abrazó con fuerza.
El movimiento fue tan rápido que no tuve tiempo de resistir. Mi cara se sonrojó por el calor de su pecho y el ritmo constante de sus latidos. No te necesita, dijo Andrew con frialdad. Ahora lo estoy cortejando. ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que un abusón puede hablar de amor? Henry abrió la boca con voz débil, como si le costara encontrarle sentido a su excusa. No lo era. Pero sus palabras sonaron huecas. La habitación quedó en un silencio sepulcral. El aire era denso, inmóvil. Los ojos de Henry brillaron de impotencia. Me miró, luego a Andrew. Luego, como un hombre despojado de todo orgullo, se dio la vuelta y huyó. Una vez que se fue, me separé torpemente del abrazo de Andrew. Pero Andrew lo malinterpretó y soltó una risa fría. Me mentiste. ¿Qué? Parpadeé confundida. Me dijiste que ya no te gustaba. Pensé que tal vez tenía una oportunidad. ¿En serio intentas salir conmigo?, pregunté, medio probando, medio bromeando. El rostro de Andrew se ensombreció. ¿Qué? No se notaba. Tragué saliva. Supongo que podría. Se inclinó más cerca. ¿Puedo seguirte? Entonces, al darme cuenta de lo rápido que había cambiado de tema, retrocedí un paso, agitando las manos. Pero al ver que entrecerraba los ojos peligrosamente, añadí rápidamente, me gustas. Temiendo que no me creyera, lo repetí con más firmeza esta vez. Me gustas mucho. Andrew se quedó paralizado y luego se iluminó de alegría. Me abrazó fuerte, hundiendo su rostro en la curva de mi cuello. Estoy tan feliz ahora mismo. Pensé que seguías obsesionado con ese idiota. Ni siquiera me atreví a confesarlo. Le acaricié la espalda y reí entre lágrimas. ¿Cuánto tiempo crees que pasó? Andrew se enderezó con una sonrisa y me besó suavemente en la frente. Después de ese día, empezó a investigar obsesivamente sobre programas de posgrado. Deseaba tanto que entráramos en la misma universidad que incluso consideró usar dinero para lograrlo. Al final, el deseo de Andrew se hizo realidad. Llegamos juntos a nuestra nueva escuela. Al final, no me convertí en quien él quería. Me convertí en quien yo quería ser. Y la persona que amaba mi verdadero yo apareció sin condiciones ni juicios. Esta vez, ya no corro hacia la sombra de alguien. Camino de la mano de alguien que me eligió. En la luz.